Saludos cordiales, mis jóvenes estudiantes. Hoy vamos a revisar el contenido de técnicas de relajación y salud vocal. Las técnicas de relajación son fundamentales para la salud vocal por varias razones. Reducen la tensión muscular que puede afectar las cuerdas vocales y el aparato fonador. Promueven una respiración más profunda y además eficiente. Nos ayudan a manejar el estrés y la ansiedad. Estos factores pueden impactar negativamente en la voz. Integrar estas técnicas en la rutina diaria puede prevenir problemas vocales y también optimizar la calidad de la voz. Siendo así, vamos a ver la relajación de la voz. Relajación muscular, relajación diafragmática, la relajación autógena, la visualización. Y tenemos también el yoga, el estiramiento suave, que son beneficiosos para la salud, los masajes, la meditación. Y como vemos entonces, hay importancia en la hidratación adecuada para evitar irritantes, reducimos o eliminamos, de hecho, el consumo de tabaco, del alcohol y también de la cafeína. Al combinar técnicas de relajación con hábitos saludables de cuidado vocal, podemos mantener una voz sana, fuerte y expresiva a largo plazo. En clase anterior les insistía en que si experimentamos problemas vocales que persisten, es importante consultar a los especialistas, logopedas, foniatras, porque justamente esa modulación de la voz, al verse afectado por mucho tiempo, puede convertirse en un problema crónico. En esa misma dirección, visitaremos el contenido del método Alexander. Con el método Alexander, que es un método educativo desarrollado por F.M. Alexander, un actor australiano que experimentó problemas recurrentes de voz durante sus actuaciones. Se observó, asimismo, se dio cuenta de que la tensión, esa tensión inconsciente y los malos hábitos de postura estaban interfiriendo con su coordinación natural y su función vocal. En un tema anterior vimos la importancia de la postura corporal para la emisión de voz. Es el método Alexander no es una forma de ejercicio, no es una terapia. De hecho, no es un proceso de relajación en el sentido tradicional. En cambio, se centra en tomar conciencia y cambiar los hábitos arraigados de movimiento y de postura, que estos interfieren con el equilibrio y la coordinación natural del cuerpo. Alexander enfatiza el pensamiento consciente y nos guía suavemente para mejorar la forma en que nosotros usamos las cavidades correspondientes a la producción de sonido. Tenemos aspectos importantes que marca el método Alexander. Por ejemplo, la conciencia corporal, la reeducación corporal y los movimientos eficientes. Podemos, para lograr esto, tener clases con instructores certificados. Podemos hacernos autoevaluación, como lo hizo este actor al momento de notar alguna irregularidad en su producción de voz. Y también cuidarnos diariamente. Este método va a contribuir con la reducción del dolor, va a partir de mejorar la postura,
Este método también nos ayuda para reducir el estrés y para mejorar nuestro rendimiento, nuestra voz, ese rendimiento, sobre todo, como ya mencionábamos, en personas, en profesionales que requerimos de la voz como nuestro primer instrumento de trabajo. Debemos reconocer los hábitos, identificar las formas inconscientes y a menudo ineficientes en que mantenemos y movemos nuestros cuerpos. La adquisición de compromiso y, por supuesto, la paciencia. Hacerlo, practicarlo de manera frecuente, pero pacientemente. Aprendiendo el método Alexander a través de clases individuales en donde un profesor calificado va a guiarnos para ayudarnos a tomar conciencia de nuestros patrones habituales y también vamos a aprender a movernos con mayor facilidad y, por supuesto, eficiencia. Este método Alexander ofrece poderosas oportunidades para mejorar la coordinación y el bienestar general al abordar los hábitos arraigados de movimiento y postura, porque él hace énfasis en liberar aquella tensión innecesaria y promover la alineación natural, llevándolo a cuidarnos, a atender estos hábitos, porque cualquier persona que dependa de la voz, que es su instrumento inicial y más importante en la labor que desarrolle, lo va a llevar a tener un instrumento vocal más libre, más resonante y, por supuesto, saludable. Les presento acá también el método Schultz. Este método también es conocido como entrenamiento autógeno de Schultz. Es una técnica de relajación que desarrolló el psiquiatra alemán Johannes Heinrich Schultz a principios del siglo XX. Se basa en la autosugestión y en la concentración pasiva. ¿Para qué? Para inducir un estado de relajación profunda que afecta tanto al cuerpo como a la mente. El principio fundamental del método Schultz es que a través de la concentración en ciertas sensaciones corporales se puede influir en el sistema nervioso autónomo, que es el responsable de aquellas funciones involuntarias como la frecuencia cardíaca, la respiración y la tensión muscular. Como se trata de un método que va progresivamente, nos va a ayudar a partir de la concentración y la relajación, eliminar la pesadez de brazos y piernas, a bajar el calor en el cuerpo y nos va a ayudar a regular la respiración. Este estado de relajamiento lleva la relajación del corazón y la frente. Hay beneficios ya potenciales en la práctica de este método Schultz. Vamos a reducir el estrés, vamos a mejorar el sueño, vamos a mantener control del dolor y a mejorar la concentración y el rendimiento. Ese entrenamiento autógeno se desprende y se aprende progresivamente a través de 6 ejercicios básicos. Cada uno de ellos está enfocado en una sensación corporal específica. La práctica regular de esto nos permite evocar esas sensaciones
a voluntad que nos va a inducir un estado de relajación. Estos 6 ejercicios se los menciono. Por ejemplo, ejercicios de pesadez, el ejercicio de calor, el ejercicio del ritmo cardíaco, el ejercicio de la respiración, el ejercicio del plexo solar, que es el calor abdominal, y el ejercicio de la frente fresca. Hay características muy importantes en el método Schultz, que es autoadministrado, que es progresivo, que requiere de concentración pasiva, de repetición mental y que está concentrado en sesiones breves. Las sesiones del método Schultz suelen durar entre 5 y 20 minutos. Como les menciono, los beneficios potenciales que ya han sido corroborados de este entrenamiento autógeno pueden estar a nivel tanto físico como mental. Importante la reducción del estrés y de la ansiedad. Vamos a aprender a relajarnos profundamente. Nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de sueño y hasta combatir el insomnio. Vamos a fortalecer el sistema inmunológico, porque si llegamos a reducir el estrés y a controlar la ansiedad, nuestro sistema inmunológico se va a beneficiar. ¿Cómo lo puedes practicar? Hay que buscar un lugar tranquilo, donde no nos interrumpan. Adoptemos una postura cómoda, ya sea sentado en un sillón, con buen apoyo, o también acostado. Cerremos los ojos. Enfoquemos nuestra atención en la sensación del ejercicio que estemos practicando. Vamos a repetir frases de manera mental que correspondan al ejercicio varias veces. Vamos a repetir esa frase varias veces con esa actitud pasiva y concentrándonos en la sensación. Al finalizar, al terminar el ejercicio, podemos realizar movimientos suaves de estiramiento y abrir los ojos lentamente. En el contexto de esa salud vocal que estamos buscando, el método Schultz puede ser útil al reducir la tensión muscular en el cuello, en los hombros y en la mandíbula. Eso puede mejorar la calidad de la voz y prevenir problemas vocales que están relacionados con la atención. Para aquellos que nos movemos en algún momento en espacios escénicos, atendiendo clases, haciendo presentaciones profesionales en nuestra labor diaria, vamos a poder aprender a manejar la ansiedad escénica y también a controlar el estrés que ha sido asociado con la comunicación oral. Hablábamos en clase anterior acerca de la voz muy bajita, producto del nerviosismo. Hablábamos también de que de pronto nos sentimos tan tensos que los sonidos de nuestra voz no se generan correctamente. Bueno, el método Schultz nos puede ayudar con estas condiciones. Sí, es recomendable aprender el método Schultz y también se orienta a que se haga con la guía de un profesional calificado, cualificado. ¿Para qué? Para asegurarnos esa práctica correcta y obtener los máximos beneficios. Pero también existe otro método que igual nos van a ayudar a bajar la tensión. El método Jacobson, también conocido como relajación muscular progresiva de Jacobson. Esta técnica de relajación fue desarrollada por el médico estadounidense Edmund Jacobson a principios también del siglo XX.
se fundamentan en la contracción y relajación sistemática de diferentes grupos musculares del cuerpo. Esto para liberar la tensión física y mental. La premisa fundamental del método Jacobson es la tensión mental y la tensión muscular que están interconectadas. Si aprendemos a relajar conscientemente los músculos, vamos a relajar y a producir la reducción de la ansiedad y del estrés mental. La técnica del método Jacobson consiste en identificar y aislar diferentes grupos musculares. Por ejemplo, los músculos de la mano o del brazo, del hombro, de la cara, del cuello, del pecho, del abdomen, de las piernas, del pie, porque cada grupo muscular se sigue y requiere de un proceso de 2 pasos, básicamente la tensión y la relajación. El proceso se repite para cada grupo muscular, generalmente siguiendo un orden específico. Se recomienda comenzar por los pies y avanzando hacia la cabeza o empezar desde la cabeza hacia los pies. ¿Qué significa? No hacerlo de manera aislada ni mezclando ese ejercicio en distintas partes de nuestro cuerpo. Llevar una secuencia de cabeza a pies o de pies a cabeza. Tenemos importantes impactos, beneficios de este método Jacobson. La relajación muscular progresiva de Jacobson nos va a proporcionar beneficios como cuáles: reducción del estrés y la ansiedad, alivio de dolores musculares, mejorar el sueño y mejorar la conciencia corporal. La aplicación del método Jacobson podemos usarla en diversos contextos. Por ejemplo, en el contexto de la psicología y la psicoterapia, en esa medicina conductual, en la medicina del sueño, en la rehabilitación física, en el entrenamiento deportivo y en la salud vocal, que es el aspecto que estamos estudiando hoy. En la salud vocal, Jacobson nos ayuda a liberar la tensión en el cuello, los hombros y la mandíbula. Y eso favorece una mejor producción de voz. Debemos buscar ese lugar tranquilo para practicar este método. Ser conscientes, dispuestos a la relajación a partir de la repetición del proceso. Ese proceso ahí en progresión porque avanza a través de los diferentes grupos musculares siguiendo un orden sistemático. Ya, después de relajar todos los grupos musculares, permanecer unos minutos en silencio, disfrutando de esa sensación de relajación general. En el contexto de la salud vocal, el método Jacobson puede ser una herramienta valiosa para liberar la tensión en esos músculos que hemos mencionado: cuello, hombro, mandíbula, áreas donde la tensión a menudo se acumula y puede afectar negativamente la producción de la voz. Practicar el método Jacobson de manera regular puede contribuir a una voz más libre, resonante y también con menos esfuerzo. Ahora vamos a ver acerca de la técnica de eutonía. La técnica de eutonía fue desarrollada por la educadora y terapeuta corporal danesa Gerta Alexander
Es un método de autoconocimiento y de reeducación corporal que busca restablecer un tono muscular armoniosamente equilibrado y adaptable a esas necesidades de cada individuo en distintos momentos. La palabra eutonía proviene del griego eu, que significa bueno, óptimo, y tonus, que significa tono o tensión. Esto nos expresa la idea de una tonacidad justa y también apropiada. Es importante decir que a diferencia de otras técnicas que se centran en la relajación y también en el fortalecimiento muscular de manera directa, la eutonía se basa en la conciencia sensorial y la observación y también en la exploración del propio cuerpo para liberar tensiones innecesarias y facilitar un movimiento más eficiente y vital. Esta técnica de eutonía nos guía para el desarrollo de la conciencia de la piel o sentido del tacto, porque la piel es un órgano de percepción fundamental para que tomemos conciencia de los límites del cuerpo, la superficie de contacto y las sensaciones sutiles. También el principio del contacto consciente, el principio de conciencia de los huesos, principio de conciencia del espacio interno, los movimientos conscientes, la indagación de la propia percepción. Se busca esa mayor conciencia de la posición del cuerpo en el espacio. Nos anima a descubrir nuestras propias respuestas y movimientos. Eso restringe, elimina la posibilidad de la imitación o de modelos que estén preestablecidos. Nos fomenta la eutonía una actitud de observación abierta y también curiosa, lo que provoca que no tengamos las expectativas de resultados específicos. No tenemos una expectativa precisa. Se va dando a partir, puede ser de clases grupales o también en sesiones individuales, pero con un especialista, un eutonista cualificado. El eutonista, el eutonista guía al alumno a través de diversas exploraciones y también distintas experiencias corporales. Tenemos algunas técnicas y exploraciones comunes en esta eutonía. Estas características, estas técnicas de exploración incluyen tocar y sentir diferentes partes del cuerpo, de nuestro cuerpo, que tengan diversas texturas y también a través de distintas presiones. Realizar movimientos lentos y conscientes. Experimentar con el peso del cuerpo, el apoyar diferentes partes en el suelo o en un objeto. Explorar la respiración de forma suave y sin forzarla. Visualizar para conectar con el espacio interno y también con la estructura ósea. Existen en la autonía ejercicios de ese contacto consciente, porque se utilizan las manos hacia áreas específicas de tensión o de bloqueo. Pero qué interesante, la exploración del sonido y la vibración a través de la voz y del movimiento.
esta práctica regular de la eutonía puede aportarnos algunos beneficios muy diversos a nivel físico y también a nivel mental. Vamos a reducir el estrés y la tensión muscular crónica. Vamos a mejorar la postura y la alineación corporal. Aprenderemos a aumentar nuestra flexibilidad y la movilidad articular. Nuestra respiración se va a beneficiar porque va a ser mucho más libre y también eficiente. Vamos a aprender a desarrollar la confianza en las propias percepciones. Puede mejorar la calidad de la voz al liberar tensiones en el cuello y en la garganta. Ahora vamos a ver otro método. El método JIM, esto es en español, se refiere principalmente a dos conceptos distintos, aunque estén relacionados con el bienestar y el desarrollo personal. El método Boni de imaginería guiada y música es lo que significa GIM. Ese es el significado más común y reconocido del método JIM. Esto a nivel internacional. Desarrollado por la musicoterapeuta Helen Boni. El JIM, este método, es una forma de terapia a través de la música y la imaginación. En una sesión de JIM, una persona se relaja profundamente mientras escucha música clásica que ha sido seleccionada específicamente por un guía o por un terapeuta certificado. Entonces, la música en este caso actúa como un catalizador para la imaginación. Se utiliza el JIM como objetivo para abordar una amplia gama de necesidades, incluyendo el procesamiento de traumas, la reducción del estrés y también de la ansiedad. Se aplica en contextos clínicos de salud mental, de tratamientos del dolor crónico, que además estos contextos incluyen el educativo y el desarrollo personal. Cuando hablamos del método JIM en el contexto de la voz y el bienestar, es menos probable que se refiera a esta técnica de imaginería musical, aunque la reducción del estrés y la ansiedad que promueve podrían indirectamente beneficiar la voz. Debemos considerar que el método Boni de imaginería guiada y música, método JIM, pudiera resultar una herramienta complementaria para el bienestar emocional y la reducción del estrés. Estos dos son elementos y factores que influyen en la calidad de la voz. No es o no pudiera resultar ser una técnica directa de entrenamiento o de rehabilitación vocal, como lo son el método Alexander o la técnica de eutonía. Entonces, definitivamente podemos ver que hay distintas herramientas que nos van a llevar a mejorar nuestra producción vocal, a mantenerla en buen estado. De hecho, el estudio de la voz ha significado históricamente de interés para teóricos y científicos. La evolución de la voz a lo largo de la historia ha sido un tema fascinante. Podemos empezar a estudiar esa evolución a partir de los primeros
homínidos hasta esas sofisticadas capacidades vocales del ser humano moderno. No se trata solo de la capacidad física para producir sonido, sino también del desarrollo neurológico y social, además del cultural, que ha moldeado la forma en que nos comunicamos vocalmente. De hecho, los primeros estudios, los homínidos y la comunicación vocal, ha establecido que se estima que los ancestros humanos podrían haber sido capaces de producir vocales diferenciadas hace cerca de 25 millones de años. Esto que sugiere que elementos clave del habla humana podrían tener raíces evolutivas mucho más antiguas de lo que se pensaba. Y se ha situado inicialmente la comunicación vocal en los primeros homínidos. Probablemente se limitaba a llamados emocionales y señales de advertencia similares a los de otros primates. El desarrollo del lenguaje hablado ha sido también estudiado como un proceso complejo que se vincula con el aumento del tamaño del cerebro, la complejidad social y también las adaptaciones anatómicas del tracto vocal. Todo esto han sido temas estudiados en esa evolución de las voces a lo largo de la historia. Por ejemplo, la voz en la historia de la música y la cultura. En la música de tiempos primitivos, la voz era utilizada en rituales mágicos y también en expresiones religiosas. En la antigua Grecia, la música, esa música coral, era importante en la educación y también en ese hoy calificado género de la tragedia. Durante la Edad Media se desarrolló la música cristiana como el canto gregoriano y la música profana de los trovadores. En el Renacimiento se notaron nuevos géneros musicales y la diferencia de tipo de voces en la música polifónica. Existió entonces el soprano, el alto, el contralto, el tenor y el bajo. Con el desarrollo de la ópera en el siglo XVII, se hizo una distinción entre voces serias y bufas que evolucionaron a las categorías líricas y dramáticas. Ya para el siglo XIX se agregaron nuevas categorías, la mezzosoprano y el barítono. La voz cambia significativamente a lo largo de la vida, desde la infancia hasta la vejez. En la pubertad, por ejemplo, la voz experimenta cambios drásticos debido a las hormonas sexuales, lo que se conoce como una muda vocal. Ya para la madurez, la voz se estabiliza. En la etapa presenil y el climaterio, las mujeres experimentamos una segunda mutación debido a la disminución de estrógenos. Ya para la vejez, la voz tiende a volverse más débil, temblorosa y con un tono fundamentalmente ligeramente más bajo. Siempre han existido a lo largo de la historia exámenes, pruebas, ejercicios para registrar y para reproducir la voz humana. Todo eso culmina con la invención del fonógrafo en el siglo XIX. En el siglo XX ya entonces se desarrollaron tecnologías como el
vocoder y el sintetizador de voz, que buscaban imitar o modificar la voz humana. Entonces, podemos decir que la voz humana ha experimentado una larga y compleja evolución. Desde las simples vocalizaciones de nuestros ancestros hasta la rica y variada gama de sonidos que utilizamos hoy en día para el lenguaje, para la música, para la expresión emocional. Esa evolución ha sido impulsada por factores biológicos, sociales y culturales. Aún hoy continúa siendo moldeada por la tecnología. Existen trastornos de la voz que se caracterizan por una alteración en la calidad, el tono, la intensidad o la duración de la voz. Y muy probablemente no exista una causa orgánica o estructural que se haga evidente en las cuerdas vocales o en la laringe. Tenemos en ese sentido la disfonía funcional. La disfonía funcional se estima que es debido a un mal uso o hasta el abuso de la voz, patrones de tensión muscular inadecuados, factores psicológicos o hábitos vocales incorrectos. Hay distintos tipos de disfonía funcional. La disfonía hipertónica o hiperfuncional. Esa es una tensión excesiva de los músculos laríngeos y también del tracto vocal durante la fonación. La disfonía hipotónica o hipofuncional. Relacionemos el concepto hiper como alto y el concepto hipo como bajo. En la disfonía hipotónica se produce debido a una falta de tono muscular, es decir, a una coordinación ineficiente de los músculos laríngeos. Aquí las cuerdas vocales no se cierran completamente durante la fonación. Esto resulta en una voz débil, una voz soplada, con escape de aire audible y dificultad para proyectar el sonido. La disfonía funcional tiene variadas causas: el mal uso y abuso vocal, la tensión muscular, los factores psicológicos, las malas técnicas vocales, la compensación vocal, los factores ambientales y aquellos hábitos vocales que tal vez no, de los cuales no tengamos absoluta conciencia. También tenemos el aspecto en estas fallas de la disfemia. La disfemia que nosotros conocemos como tartamudez también es conocida como espasmofemia. Ese trastorno de la comunicación que notamos son las interrupciones involuntarias en el flujo normal del habla. Esas interrupciones son conocidas como disfluencias. No funciona como debe ser. Pueden manifestarse de diversas formas y también estar acompañadas de esa tensión muscular en la cara y en el cuello. También se relaciona la disfemia a reacciones emocionales como el miedo y el estrés. Entre sus características están las repeticiones de sonidos, la prolongación o alargamiento de sonidos, el bloqueo, es decir, la dificultad para iniciar o continuar una palabra. El uso de muletillas, ¿sí?, las interjecciones para intentar ganar tiempo o evitar el tartamudeo.
Al cambiar la estructura de una fase o esa interrupción por cambio de estructura a mitad de camino que se llaman reformulaciones. Son características junto a la tensión muscular. A esta hay otras conductas asociadas a la disfemia, el parpadeo rápido, el temblor de labio o de mandíbula, movimientos de cabeza u otras partes del cuerpo para tratar de liberar la tensión que está causando la tartamudez o la disfemia. Ansiedad y miedo al hablar es una anticipación negativa ante las posibles situaciones de comunicación. El intentar no decir ciertas palabras, la evitación. Estos son síntomas generales de la disfemia. Ahora, hay distintos tipos de disfemia. Según las manifestaciones predominantes, la disfemia clónica, esa característica por la repetición de sonidos, de sílabas o de palabras. La disfemia tónica, que son ante los bloqueos o los espasmos que interrumpen el flujo del habla. Puede haber tensión muscular que se note, pero la disfemia mixta o tónico-clónica, que es la más frecuente porque se hace una combinación de las características de las antes citadas, la disfemia clónica y la disfemia tónica. Hay muchas causas para la disfemia, factores genéticos, neurológicos, factores del desarrollo del habla y también del lenguaje, factores ambientales y emocionales pudieran ser causas de la disfemia. No existe una cura definitiva para la disfemia, pero hay tratamientos y hay terapias que han resultado ser muy efectivas que pueden ayudar a las personas a mejorar de manera significativa su fluidez al reducir la frecuencia y la severidad de las disfluencias, es decir, manejar la tensión, la ansiedad asociadas y mejorar la comunicación y también su calidad de vida. En el caso que tenemos acá de la disfonía, conocida coloquialmente como ronquera, es cualquier alteración en la calidad, el tono, la intensidad o la duración de la voz. Esto va a dificultar la comunicación verbal. La disfonía no implica la pérdida total de la voz. La pérdida total de la voz es afonía, es decir, sin sonido. La disfonía es una alteración en sus características normales. Puede ser ronquera, voz débil o soplada, voz tensa o forzada, cambios en el tono, pérdida de esos sonidos agudos o de esos sonidos graves, la fatiga vocal, la voz temblorosa o inestable, quiebres en la voz y hasta dolor o molestias en la garganta al momento de hablar. Existen tratamientos para la relajación, eliminación de la afonía y también existen alternativas para prevenirlas. En el caso de la disfonía, podemos verla como disfonía orgánica, la disfonía funcional y la disfonía espasmódica. Importante considerar, existen también causas comunes de la disfonía. Pueden ser provocadas por la infección en vías respiratorias superiores a los resfriados, la gripe y la laringitis. Suelen provocar la disfonía.
También cuando hacemos mal uso o abusamos de la voz, si gritamos mucho, si hablamos en voz alta durante mucho tiempo. Al principio de la clase hablábamos de el reflujo gastroesofágico que de alguna manera puede afectar aquellos órganos que intervienen en la producción de la voz. El tabaquismo, las alergias, la deshidratación son también causas de disfonía. La tensión muscular debido al estrés o la ansiedad. Importante, la parálisis de las cuerdas vocales puede manifestar una condición que nos va a llevar a la afonía, a cero emisión de voz. Cuidado, hay que visitar a un médico, consultar al especialista de la voz, porque puede presentarse o está relacionada con una situación, aunque en casos menos frecuentes, con un cáncer de laringe. Es importante notar si esa disfonía persiste por más de 2 semanas o si se ve acompañada de otros síntomas que nos preocupan, como el dolor, la dificultad para tragar o la pérdida de peso, hay que visitar a los especialistas, porque el tratamiento dependerá de las causas subyacentes de la disfonía, o sea, esas causas que a simple vista no notamos. Ahora es importante ver estos dos conceptos, el falsete y los castrati. Están relacionados con la producción de notas agudas en la voz masculina, pero al mismo tiempo representan técnicas y fenómenos muy diferentes que están relacionados con los contextos históricos y fisiológicos. El falsete, técnica vocal utilizada por los hombres para cantar notas que están por encima de su registro vocal modal o de pecho, falsete. Pensamos inmediatamente que puede haber algún tipo de cambio provocado por el individuo. Se produce, de hecho, cuando se utilizan solo los bordes de las cuerdas vocales para vibrar, mientras que la masa principal de las cuerdas vocales está relativamente relajada. Allí entonces se da un sonido más ligero, más aéreo y con un timbre diferente al de la voz de pecho, que suena mucho más fuerte. El falsete puede también tener su origen en producción fisiológica. El cierre de las cuerdas vocales o incompleto que permite que se escape más aire y se genera un sonido menos armónico que en la voz de pecho. Actualmente el uso moderno del falsete es una técnica vocal común y aceptada en muchos géneros musicales contemporáneos. El pop, el rock, la música tradicional en diversas culturas. Los castrati tiene su origen como un fenómeno histórico. Los castrati fueron cantantes masculinos que fueron castrados antes de la pubertad. Esa práctica que tuvo su auge principalmente en los siglos XVI y XVII tenía un objetivo que era preservar la voz aguda de la infancia, impidiendo que la laringe creciera y la voz masculina se engrosara debido al aumento de la testosterona. Viene entonces el contexto histórico que los castrati fueron las superestrellas de la ópera barroca, debido a la prohibición de las mujeres
en los coros de las iglesias y en algunos momentos y lugares en los escenarios de la ópera. Porque los castrati llenaron los roles femeninos y masculinos agudos, principalmente en la música sacra y en la ópera. Algunas curiosidades de la voz. Curiosidades de la voz, el susurro no tiene sonido, no tiene tono. El grito es más fuerte. El cambio de la voz en la edad, ¿cómo cambia con la edad? La voz y las emociones, el registro vocal. Vemos cómo nosotros encontramos en ese desarrollo histórico de la voz, por ejemplo, la expresión de nuestras emociones y pensamientos, pero también la proyección de nuestra personalidad, de nuestra identidad. A través de la voz, no solamente transmitimos palabras, sino sentimientos, intenciones y desarrollamos conexiones humanas. Cada voz es única, es una huella digital que refleja la singularidad de aquella persona que la posee. Consejos: manténgase hidratados, descansen su voz, utilicen técnicas de respiración adecuadas, eviten hábitos perjudiciales como fumar, consumir, de hecho, comida muy picante o carrapear en exceso. El cuidado de la voz es un proceso continuo y permanente. Prestemos atención a las señales de su cuerpo, de nuestro cuerpo, y no dudemos en consultar a un especialista si es que experimentamos molestias o cambios en nuestra voz que no son naturales. Recordemos que hay momentos, por ejemplo, de resfriado, en que nuestra voz va a cambiar. Sin embargo, si estos cambios permanecen más de 2 o 3 semanas, vamos al doctor para que él nos diga realmente qué está sucediendo. No me queda más que invitarlos a que consultemos toda la información que tenemos en el módulo, en las unidades, para el desarrollo oportuno y correcto de las actividades. Recuerden que nuestra vía de comunicación es el foro. Nos vemos hasta pronto, siguiente clase, y su facilitadora Alicia Romero se despide con todo el respeto. Hasta pronto.